Juan, el capítulo 14. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esos primeros versículos de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Una carta muy conocida entre nosotros, donde dice la Escritura: no se turbe nuestro corazón. Así que esto no es nuevo para nosotros, haber experimentado, haber atravesado en algún momento de nuestra vida o tener la experiencia de ver a unos atravesando por situaciones, hermano. Pero ¿qué es realmente, amados en el Señor, lo preocupante cuando se está atravesando por alguna situación? Hermano, cuando de labor se trata, qué difícil se hace la tarea cuando las herramientas están incompletas, cuando ciertamente lo que hace falta, yo no lo tengo a mi mano, yo no lo tengo a mi alcance, hermano. Muchas veces tendemos a depender de eso, hermano, porque ha sido nuestra costumbre tener que depender de otro para que haga las cosas que yo tengo que hacer, hermano. Por eso es que cuando el ser humano se tiene que enfrentar a una situación, la situación muchas veces abruma, a veces nos ciega el entendimiento, a veces nos pone en un punto, amados en el Señor, que no hayamos que hacer, no sabemos para dónde vamos a coger. Hermano, imagínese usted ese momento cuando Jesucristo le dice a los discípulos: había una razón, había un propósito, hermano. Así que entonces el tiempo de Jesús había llegado. Así que Jesús estaba preparando a aquellos que estuvieron con Él, porque no siempre iba a estar con ellos físicamente, porque iba a llegar el momento, hermanos, que ellos tendrían que darse cuenta, hermano, que las cosas que se ven son efímeras, pero las que no se ven son eternas y están en los cielos. Así que estás en una balanza en este momento. Así que entonces ustedes van a decidir qué es lo que va a suceder en su vida. Ustedes lo van a decidir. Porque Jesús estaría en manos de los enemigos. Y el día siguiente estaría en la cruz. Ya no me van a ver. Ya no me van a ver. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que los apóstoles, hermanos, lo iban a desamparar. Y que los judíos le iban a entregar en manos de los romanos para ser crucificado. Pero dentro de todo esto, hermano, ¿qué es lo interesante que vemos en esa expresión? No se turbe vuestro corazón, hermano. Que Jesús no estaba pensando en él. Jesús no estaba pensando en él, hermano. Porque él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y recibió un nombre que sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, como dice Filipenses capítulo 2, hermano. Entonces, cuando enfrentamos la realidad de nuestra vida, ¿en quién pensamos, hermano? Porque no estamos solos. No estamos solos, hermano. Y somos seres humanos que sufrimos, que lloramos, que padecemos, hermano. Pero lo que a veces nosotros olvidamos es que nuestro sufrimiento le hace daño a otro. Le hace más daño a otro que a mí mismo. Amados en el Señor. ¿O usted no se ha dado cuenta cuando, por ejemplo, el nieto, el hijo va y dice: oye, abuelo, pero yo te veo raro? ¿Y qué provoca eso en la vida del nieto o del hijo? Preocupación. Entonces reaccionamos: yo no quiero verte así. Pero olvidamos que fue entonces nuestra parte la que lo provocó. Pero ¿qué provocó Jesús en la vida de aquellos 12? ¿Qué provocó Jesús, hermano? Un efecto maravilloso, nada negativo, hermano. Pero Jesús sabía dentro de todo, amados en el Señor, que la provocación no había venido por parte de Él, sino por causa de la debilidad humana. Así que dentro de todo esto, Jesús no pensaba en Él y pensar en aquellos, hermanos, es porque mientras Jesús estaba, ellos estaban a su alrededor. Porque la presencia de Jesús provocaba, los invitaba a estar unidos. Pero ya el momento de Jesús estaba llegando. Y yo estoy buscando que mi ausencia físicamente no provoque otra cosa que no sea que aquello cuando yo estaba de cuerpo presente con ustedes. Que haya la misma manifestación, que haya el mismo deseo, amados en el Señor. Así que entonces Jesús sabía que a los discípulos le esperaban pruebas duras. Y por eso Jesús le estaba consolando. Por eso Jesús le estaba consolando. Isaías sabía que el pueblo atravesaba por situaciones bien difíciles. Pero cuando Isaías escribe el capítulo 41 y el versículo 10 le dice: no temas. Le estaba consolando: no temas. Oye, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y mientras yo sea tu Dios, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Así que tú puedes contar con eso en medio de la tribulación, en medio de la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la desnudez. Tú puedes contar conmigo. Porque yo soy tu Dios. Mientras tú quieras que yo sea tu Dios, yo voy a ser tu Dios. Mientras tú creas que yo te sustente, yo te voy a sustentar. Mientras tú creas que yo soy el camino, la verdad y la vida, yo voy a ser la verdad, el camino y la vida para ti. Pero tú no puedes permitir que las duras pruebas que enfrentamos en la vida nos puedan apartar. Porque ¿sabe qué? Yo siempre voy a estar contigo. Yo siempre voy a ser tu Dios. Yo siempre voy a ser tu recompensa. Yo siempre voy a ser aquel que te va a sustentar. Así que entonces, fíjese bien, Cristo sabía que al decirle estas cosas, en el capítulo 16 y el versículo 6,
Ya físicamente no estaría con ellos, pero la tristeza había llenado el corazón de ellos. Entonces, Jesús le había dicho a ellos que pronto Él iba a volver con el Padre, que era importante, amados en el Señor. Pero Jesús le dijo a ellos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hermano. Por eso le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. Pero le dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo estaré con vosotros. Así que entonces, ¿sabe por qué razón Cristo le dijo eso? Porque Cristo esperaba que esas cosas, hermano, que Él había hablado con ellos, estando con ellos, el gozo del Señor, que es vuestra fortaleza, sea cumplido. Que ahí realmente, amados en el Señor, en medio de ese momento, debe estar gozoso. Porque yo estuve, yo estaré, yo estoy contigo. No te dejaré. Yo no te desampararé en ningún momento. Así que entonces, Cristo le dijo también: oye, estas cosas yo te las he dicho. ¿Sabe por qué? Para que no tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo. El mundo los va a aborrecer. Se va a alegrar el mundo. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque en el 16:33 Jesús le dijo a ellos que esas cosas Él se las había dicho para que tengan paz. Para que tengan paz, amados en el Señor. Así que entonces, hermanos, ¿por qué razón, por qué motivo, por qué propósito ocurren las cosas? No suceden las cosas por casualidad, amados en el Señor. Suceden porque hay propósitos. En Dios no hay casualidad. En Dios lo único que hay son propósitos, amados. Entonces, si en Dios lo único que hay son propósitos, hermano, usted está ahí para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Si nosotros no estuviéramos aquí, hermano, entonces sería en vano decirle al mundo que Jesús vendría. Porque ¿por quién vendría? Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes estén. No tendría razón de ser si la iglesia no estuviera en este mundo. No, amados en el Señor. Pero le dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Quiere decir que Jesucristo le estaba diciendo a ellos que Él era Dios, que Él era Dios, amados en el Señor. Así que entonces Jesús le había dicho a ellos que uno de ellos le iba a entregar, que uno de ellos le iba a entregar, y que entonces todos se iban a escandalizar. Todos se iban a escandalizar. Pero ellos tendrían que recordar que Jesús le había dicho a ellos que era necesario que llegara la hora donde Él volvería al Padre, amados en el Señor. Así que entonces le dijo que iban a ser perseguidos, pero también le dijo que no se los olvidara, que en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, amados en el Señor. Así que entonces el esclavo no queda para siempre en su casa, pero el hijo
el Hijo siempre quedará en la casa. Y por eso tú y yo somos hijos de Dios, hijos de un Rey soberano, un Rey de reyes y un Señor de señores. Y hemos sido herederos, coherederos de la gracia para permanecer para siempre, amados en el Señor. Y por eso Él decía que lo que Él tiene en su mano, nadie me lo arrebata. Así que entonces, amados en el Señor, y le dijo a ellos, muchas moradas hay. ¿Sabe por qué? Porque allí es para quedarnos. Porque allí, amados en el Señor, es para que estemos. La palabra morada no simple y llanamente significa, hermano, que se puede morar, sino que la implicación directa de la palabra morada es para que tengamos comunión, amados en el Señor. Por eso el Señor ha hecho morada permanente en nosotros, para que tengamos íntima comunión con nuestro Dios. Y por eso la iglesia es un cuerpo, amados en el Señor. Y en el cuerpo de Cristo, amados en el Señor, pueden haber, fíjese bien, pueden haber desavenencias, ¿verdad que sí, hermano? Pueden haber diferencias de opiniones, hermano. Pero en cuanto a la Escritura, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la doctrina, amados en el Señor, no pueden haber opiniones diferentes, no pueden haber opiniones encontradas. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento escritural en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 es que hablemos todos una misma cosa y que estéis perfectamente unidos, amados en el Señor. Así que podemos discrepar en que el color no es blanco, que es color piedra, que es color perla, pero en cuanto a la doctrina, no hay, amados en el Señor, ocasión para que entonces haya una diferencia. Si la Biblia dice claramente que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida, entonces nosotros no podemos decir otra cosa que no sea que Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos decir que nadie viene al Padre fuera de Él. No, amados en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte, amados en el Señor. Mire, amados, ¿recuerdan ustedes cuando Abraham se llevó a su sobrino Lot? Y los siervos de Abraham y los siervos de Lot se encontraron. Porque el lugar donde estaban se hizo pequeño. Y hubo un altercado. ¿Y qué podemos aprender de ahí? Abraham le podía haber dicho a su sobrino: tú te quedas quieto, tú te vas a quedar ahí, porque aquí el que decide soy yo. Pero Abraham le dio la oportunidad a que Lot escogiera. Y Lot escogió aquella ciudad de la llanura. Codició aquello como lo mejor para mí, para mi orgullo y mi beneficio. Pero él no sabía lo que habría al final. Y Abraham fue tan y tan grandioso que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir la ciudad de la llanura, se acordó del pacto que hizo con Abraham y mandó a sacar a Lot y le dijo: escapa por tu vida. Pero le advirtió: no mires tras ti, no mires tras ti, escapa por tu vida. Y cuando Dios
le dijo a Abraham que lo iba a hacer, Abraham le dijo: Señor, si allí hubieran 50, por amor a esos 50, ¿tú lo destruirías? Vete, verifícate. Y así se siguió decreciendo, hermano. Y se acordó de aquel pacto, hermano. Así que esto entonces nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre lo que Cristo hizo antes de venir al mundo. Él orquestó un plan, hermano. Y si Él no te hubiese dejado aquí, ¿por quién vendría? ¿Por quién vendría el Señor? Hermano. Así que Jesús sabe que su iglesia está en este mundo, pero Él sabe que la iglesia no es de este mundo, porque un día vendrá por ella al lugar a donde pertenecemos. Y por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que no tenemos ciudad aquí permanente, sino que esperamos una mejor, amados en el Señor. Así que entonces, donde nosotros podamos tener esa comunión con Dios, hermano, donde nosotros podamos tener esa íntima comunión con Dios, si así no fuera, yo, le dijo Jesús, os lo hubiera dicho. ¿Ok? Voy pues a preparar ¿qué? Lugar. Voy a preparar lugar para mí. Le dijo: para vosotros. Así que entonces, ¿qué lugar está preparando Jesús? Jesús le dijo ahí a los apóstoles que estaba preparando lugar también para ellos. Le estaba preparando lugar en el cual los apóstoles iban a participar de la obra del reino, amados en el Señor. Así que entonces, fíjese bien, si la iglesia fue orquestada por Dios en la eternidad, hace referencia a morada y lugar, ¿dónde? En la iglesia. Por eso la iglesia, Cristo le dijo a Pilato que no es de este mundo, que no es de este mundo. Nuestra primera morada, amados en el Señor, comienza en este lugar, en la iglesia donde el Señor nos ha añadido a nosotros, amados en el Señor. Así que ¿quién fue el que ideó la iglesia? ¿Quién fue el que planeó la iglesia? Amados en el Señor, ese Dios maravilloso. Y por eso usted hoy, por eso yo hoy, por eso nosotros hoy decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, amados en el Señor. Así que el cuerpo de Cristo no puede estar en otro lugar donde no esté la cabeza, amados en el Señor. Por eso cuando nosotros llegamos aquí y la hermanita que siempre abre ahí, abre, ¿quién está primero? ¿Quién entró primero? Porque donde está el cuerpo, tiene que estar la cabeza, amados en el Señor. Por eso entonces Jesús se fue y dijo: yo me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, amados en el Señor. Así que por eso nosotros, hermanos, el viento, ¿quién lo puede ver? ¿Alguien ha visto el viento? ¿Quién? ¿Quién puede decir que ha visto el viento? Nadie, ¿verdad que no? Pero todos nosotros podemos decir que lo sentimos, ¿verdad que sí? Sentimos el viento, amados en el Señor. Así que al Señor no lo hemos visto, pero nosotros lo sentimos, amados en el Señor. Y tenemos nuestra fe y la esperanza en que un día, amados en el Señor, nuestros ojos le verán. Y por eso Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Porque aunque esta mi carne se deshiciere, yo sé que mi Redentor vive y que un día mis ojos te verán, amados en el Señor. Un día esa promesa grandiosa para nosotros, amados en el Señor. Es por eso que nosotros no podemos perder la esperanza. Y si me fuere y os preparara lugar,
¿qué va a pasar, hermano? Vendré otra vez, amados en el Señor. Así que si entonces la tumba no lo pudo retener, ¿sabe por qué? Porque Dios no muere. Porque Dios no muere, amados en el Señor. Y por cuanto Dios no muere, amado, murió el cuerpo humano, pero la naturaleza, Dios como tal, no muere. ¿Y qué promesa grandiosa nos hizo Dios a nosotros? Nos dio inmortalidad, amados en el Señor. O sea, que moraremos con Él por siempre y no moriremos, amados en el Señor. Y en la figura entonces, cuando fue a casa de Jairo, ¿qué dijo Jesús? Que la niña, ¿qué? Dormía. No había muerto. Y por eso Jesús allí dijo, Tabita cumi, a ti te digo, niña, ¿qué? Levántate, amados en el Señor. Y por eso Cristo dijo entonces que no os maravilléis, porque viene hora cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Saldrán unos a resurrección de vida y unos a resurrección de condenación, amados en el Señor. Así que entonces es grandioso, amados en el Señor, como Pablo le dijo a los tesalonicenses, que a la final trompeta, amados en el Señor, seremos levantados y esperaremos al Señor, ¿a dónde? En las nubes, y así estaremos siempre con Él. Pero no olvide que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. Así que entonces, si Cristo no ha venido, es porque su verdad, su evangelio todavía no ha sido predicado en todo lugar. Y sepas entonces que si Él no ha venido por ti, no te ha llamado, es porque la esperanza de Dios está presente en tu vida. Por eso es que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis pues vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no cerremos la oportunidad que Dios nos da, el llamado que Dios nos hace. Voy pues a preparar lugar. Pero Cristo dijo en 2 de Corintios, el capítulo 6, versículos 1 y 2, hermano, que hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Y por eso entonces, ¿cómo le dijo Cristo al ladrón en la cruz? De cierto te digo hoy. O sea, se lo estaba diciendo hoy. Estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Él no le dijo, cuando la iglesia se establezca, cuando el reino venga con poder, yo me voy a acordar de ti. ¿Verdad que no? Le dijo Jesucristo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue como José, cuando le dijo a Potifar, ¿verdad?, que se acordara de él cuando estuviera afuera. Y se acordó de él. Pero Dios no se acuerda, no se olvida. Y siempre se acuerda de vuestras obras, que no son en vano. Porque a tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos haciendo la obra que tenemos que hacer. Y dice ahí, para ir terminando, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también, ¿verdad?, vosotros también estéis. ¿Ok? Como Pablo decía en Filipenses 1:23, ese deseo de estar con Cristo. Y si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. Y 1 Tesalonicenses 4:17 dice, así estaremos siempre con el Señor.
Así estaremos siempre con el Señor. Así que entonces, fíjese bien, estaremos con el Señor al morir o cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué usted piensa? ¿Estaremos con el Señor al morir o cuando Él venga? Porque ya sea que muramos o ya sea que vivamos, ¿de quién somos? De Cristo somos, del Señor somos, amados en el Señor. Así que entonces, todo aquel que guarda los mandamientos será amado por Jesús y por el Padre. Vendremos a Él y haremos morada en Él, amados en el Señor. Qué maravilloso que si nosotros entonces guardamos su palabra, pero acuérdese bien, hermano, acuérdese bien que no es llegar a la casa, no es llegar a la casa y coger la Biblia y meterla en una gaveta, no, porque me mandaron a guardarla, ¿verdad que sí? Entonces, eres un buen oyente porque la guardaste, ¿verdad que sí? Eso no es lo que significa. Entonces el domingo abro la gaveta y la saqué, no, yo la tenía guardada. Pero ¿dónde tenemos que tener esa palabra guardada? En nuestro corazón, amados en el Señor. Porque allí el Señor ha hecho morada eterna. Porque sus hijos somos, amados en el Señor. Entonces, es muy cierto ese hogar celestial. Y como dijo Juan en Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 21, ¿verdad? Hablando acerca de qué? De cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios, amados en el Señor. Por eso entonces, allí, nada de lo que vemos, porque no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de día, ni de noche, amados en el Señor. Imagínense si la Biblia dice que no habrá necesidad de nada de eso, y hay gente diciendo que allí habrá memoria humana. Entonces usted estará allí, ¿qué? ¿Qué usted estará allí pensando? Si eso fuera cierto. De las angustias, de la familia, de los que perecieron. Bendito Dios, hermano. Todo es hecho nuevo. Porque allí solamente habrá tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, amados en el Señor. Porque de las cosas pasadas, el Señor ya no se acuerda. ¿Ok? Así que eso debe estar claro en cada uno de nosotros, hermano. Y importante entonces, hermano, que el deseo nuestro de morar con el Señor, de vivir con el Señor, de que Él haga morada eterna en nosotros, debe estar presente en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a librar a nosotros ¿de qué? De la verdadera realidad, del lago de qué, como dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Así que no es tiempo para lamentarse. Nos lamentamos ahora que tenemos vida, pero tenemos la esperanza puesta en el Señor y tenemos la oportunidad que el Señor nos ofrece. Muchas veces las oportunidades no vienen como cuando está lloviendo todo el día, que todo el día vemos lluvia. Las oportunidades a veces llegan como sucedió con Zaqueo. Jesús no volvió a pasar por allí. Y si Él no se da prisa, ¿qué hubiera pasado? Pierde la oportunidad. Bartimeo el ciego, si Jesús no lo oye, Jesús no volvió a pasar por allí. Así que entonces ellos aprovecharon la oportunidad. Y por eso la Escritura nos dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis pues vuestro corazón, como en el día que tentaron a Dios en el desierto, amados en el Señor. Y sabe que en un día, en el desierto, Dios mató
70,000 de los que él dijo que era su pueblo, amados en el Señor. Y 40 años tuvo Dios disgustado con este pueblo. Estuvieron 40 años subiendo y bajando por el mismo lugar. Y los expertos en esta cuestión de mapas dicen que la trayectoria de ellos era para que 1 mes y medio, a más tardar, ellos hubiesen cruzado aquel lugar que estuvieron 40 años para arriba y para abajo. Imagínense, amados en el Señor. Eso indica que a veces el ser humano, pues, yo sé que el Señor me está llamando y yo sé que la oportunidad la tengo, pero ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué te va a dar tus hijos? ¿Qué te van a dar? Te pueden ayudar económicamente, claro que sí. Pero eso a veces son con la mano manca, ¿verdad? Esos son de los que tienen las manos mancas, hermano. ¿Y la familia? A veces, ¿qué hace? La realidad, hermano. Porque la familia, cuando usted le dice que usted es cristiano, ¿qué hace? Le saca el cuerpo, ¿verdad que sí? Le saca el cuerpo, ¿ok? Ya no quieren compartir con usted como antes. Pero ¿sabe quién es aquel que permanece fiel? No importa lo que los hijos, no importa lo que el esposo o la esposa, no importa lo que digan, aquel que permanece fiel es el Señor. Tú eres mi hijo. Y Él dice que no se avergonzará de sus hijos. Que Dios nos bendiga, hermano. Que la paz de Dios